El interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como su misma historia, pero la idea de practicar la crianza de la infancia realmente ha sido muy distinta y muy diferente pues en los distintos contextos históricos, ya que siempre existió la tendencia de dividir el curso de la vida en etapas y periodos, pero en la antigüedad realmente no se le reconocía a la infancia como una etapa o un periodo que determinara o tuviera sus propias cualidades y características. Y no fue sino hasta el siglo XVII que pues se comenzó el estudio de esta y que se le reconoció esa etapa, o no al menos pues como es en la actualidad. Mi nombre es Elaine Yija, curso segundo semestre de licenciatura en Educación Bilingüe en la Corporación Universitaria Americana, y el día de hoy les vengo a hablar de la historia de la infancia, la posición del niño a lo largo de la historia y su proceso de estudio. Bueno, en primera instancia quiero que nos transportemos en estos momentos a la antigua Grecia y a la antigua Roma. Grecia fue el lugar donde se originó el concepto de educación integral, ¿cierto? Entonces, pues teniendo esto en cuenta, en Grecia era necesario que los varones, pues en su pubertad tomaran clases para aprender a leer, a escribir y educación física. Y ya pues cuando crecían estudiaban de manera formal lo que era la ciencia, la filosofía, desarrollar el pensamiento, lo que es la aritmética y otras ramas también muy importantes, muy relevantes en esa época. En Roma va perdiendo relevancia lo que es pues ya el modelo académico, cierto, que de pronto tenían en Grecia, ya que en Roma le inculcaban a los niños, según la retórica, a embellecer el alma. Y aquí es donde entra algo muy importante, que es el cristianismo en la Edad Media. Cierto, si analizamos el cristianismo en la Edad Media, el clero era el que tenía el poder de muchas cosas, ¿cierto? Tanto de cosas religiosas como de cosas sociales, ¿cierto? Y no es algo que pues en la actualidad, bueno, ha cambiado en muchas cosas, pero incluso la iglesia tiene pues mucha influencia en lo que es la vida. La vida en general, el sentido de muchas cosas, pues la iglesia influye bastante, ¿cierto? Con esto llegamos a la idea del niño como un ser perverso y corrupto, que debe ser socializado y redimido pues mediante la disciplina y el castigo. Quiero permitirme leer algo que dijo Abad Berul, que dice: no hay peor estado más vil y abyecto después del de la muerte que la infancia, ¿cierto? En este escrito obviamente no se nos muestra una preocupación por la educación, ¿cierto? Sino que nos dice al contrario que la educación no se adapta al niño, que el niño no nace para ser educado, sino para ser corregido mediante lo que es el castigo. El niño en la antigüedad era concebido como un homúnculo, un hombre en miniatura, ¿cierto? En el cual no había evolución ni había cambios. Era de cierta manera inferior al hombre, pero era como un hombre pequeño. Era la única pues diferencia, aparte de que tampoco gozaba de los mismos privilegios que los hombres adultos. Aquí quiero citar una frase de Tomás de Aquino, quiero permitírmela leer. Dice: solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. Con esto Tomás de Aquino pues él hablaba de muchas cosas, como que el niño debe ser reformado y educado, ¿cierto? Y que la crianza de un niño denota o demanda ciertos cuidados específicos, como lo son los cuidados físicos, los cuidados emocionales, los mentales, e incluso se necesitaba, decía él, que mucho amor por parte de Dios, ¿cierto?, para lograr un buen desarrollo infantil, ya que durante toda la Edad Media el niño pues fue considerado y usado para mano de obra, ¿cierto? El niño trabajaba. Y también esto hace referencia a lo que mencionábamos hace un tiempo, de que era un hombre en miniatura, ¿cierto? Y también un aspecto muy importante es que solamente los varones tenían acceso a la educación,
Como ya lo mencionamos anteriormente, las mujeres no, las mujeres se dedicaban a los quehaceres y tareas del hogar y pues a procrear hijos y a tener hijos y a dedicarse a sus familias. Era pues básicamente el rol del niño, de los varones y de las mujeres en esa época. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre pues la vida del niño en lo que ya fue el Renacimiento. Y aquí también comienza el proceso de estudio e investigación de la conducta de los niños, ya que en este punto de la historia es donde se despierta cierto interés por la niñez, lo que es la infancia y la niñez, ¿cierto? Esto pues digamos que vamos a mencionar a ciertos protagonistas de lo que fue todo este estudio. Bueno, aquí quiero permitirme leer sus nombres. Está Erasmo, que fue el que manifestó cierto interés por la naturaleza infantil. Está Luis Vives, que también expresó pues su interés por la evolución del niño y por los distintos fenómenos de la educación, ya que recordemos, los niños anteriormente no eran educados, sino que eran castigados por sus conductas y por su manera de ser y de manifestar las cosas. Está Comenius, que fue quien promovió el educar tanto a niños como niñas, ¿cierto? Que también podrían haber madres educadoras. Está Gerard, que fue un tutor de Luis VIII de Francia. Reveló pues ideas muy innovadoras en aquella época, ya que él dijo que aplique el castigo físico tantas veces como sea necesario, porque puedo asegurar por mi propia experiencia que nada ha hecho tanto bien en la vida. Y pues de esta manera él justificaba que era la manera pues correcta de educar y criar a un infante. Y aquí es donde aparece John Locke, ¿cierto? El padre del empirismo, por decirlo de cierta manera. John Locke planteó que un niño no nace siendo bueno ni malo, sino que básicamente lo que le va pasando, sus experiencias, en base a sus experiencias y lo que va adquiriendo, es que determina un comportamiento definido y una manera pues de actuar en su conducta, lo que se ve reflejado, ¿cierto? Y me parece pues bastante interesante en lo personal, porque siento que es así, ¿cierto? Uno no es pues las circunstancias que viva, sino lo que decide hacer con eso, ¿cierto? Entonces siento que partiendo de ahí, pues John Locke nos brinda un increíble y grande aporte. Luego, en el siglo XVIII, llegó Jean-Jacques Rousseau. Él decía que el niño es bueno por naturaleza, ¿cierto? Y es la sociedad quien lo corrompe y determina o forja de cierta manera la manera en la que pues va a ser el niño, ¿cierto? Ya que, como sabemos, el ser humano es un ser completamente racional y no instintivo. Entonces, básicamente el niño nace siendo inocente de muchas cosas, y a medida que va creciendo, quien lo corrompe es la sociedad o el contexto en el que pues el niño se encuentra inmerso. Hay pues otros pedagogos que también hicieron grandes aportes, influyeron bastante y contribuyeron a lo que es el estudio de la conducta y el comportamiento del niño, como lo son Pestalozzi, Tiedemann, Froebel, Taine, Charles Darwin, Preyer, ¿cierto? Son sujetos pues excepcionales y especiales que en gran manera pues contribuyeron a lo que es el proceso de desarrollo en la niñez y la infancia. Se puede decir que el estudio científico del niño, o lo que es la niñez, pues inicia como tal a mitad del siglo XIX. Sin embargo, al finalizar ese siglo, todavía no hay una concepción unificada pues de estudio como tal, y de hecho en la actualidad pues es un proceso que se puede decir que
todavía no ha acabado, no ha finalizado, y esperamos pues seguir en gran manera lo que somos los docentes, los psicólogos, gente influyente en la vida de un niño y del proceso de aprendizaje de un niño, pues esperamos contribuir de manera positiva a todo este proceso, a todo este maravilloso proceso de aprendizaje que viven los niños.